Hola amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Soy Mario Bayar y es un gusto el poder saludarles hoy en este espacio de discusión con profesionales que nos ayudan, nos encaminan y nos encarrilan para poder entender muchas situaciones que tienen que ver con el mundo financiero y que a veces están un tanto lejos del conocimiento del público en general. Agradecemos a nuestros amigos de García Monroy, estoy en sus instalaciones hoy, para poder hablar de una temática más que importante. Existen en los países en vías de desarrollo entidades que se dedican a fortalecer la vida de las personas de los pueblos, que se dedican a fortalecer el desarrollo integral de las naciones a través de sus acciones puntuales, sus acciones concretas y que son un gran aporte para las sociedades. Hoy vamos a hablar de las organizaciones no lucrativas, conocer el seno de cada una de ellas, cómo funcionan, para qué sirven y en qué le beneficia a cada uno de los países y en este caso muy particular a Guatemala. Estamos pues muy contentos de poder compartir la mesa con grandes profesionales. Está conmigo el licenciado Mario García, a quien le doy la cordial bienvenida. Hola Mario. A la licenciada Ana Karina Nog, licenciada Ana Karina, hola. Y el licenciado Walter Monroy, pues también muchas gracias. Quiero contarle, y voy a hacer una infidencia en este momento, pero con el licenciado Mario y con el licenciado Walter somos amigos desde muy niños, son amigos de infancia y es un honor en este espacio el poder charlar con ellos. Así que, licenciado Mario, Marito, ¿cómo estás, Mario? Qué gusto el poder saludarte y gracias por este espacio, por esta apertura y por ayudarnos a conocer un poco más. ¿Cómo te va? Bien, Marito, muchas gracias. Gracias ahí por este espacio también. Creo que va a ser un tema muy importante. Y pues veremos en el desarrollo del mismo esas fases, ¿verdad? De las organizaciones no lucrativas que aportan muchísimo al país. Pues quiero aprovechar el espacio y con el permiso de los profesionales, el iniciar con esto. Hablamos de las organizaciones no lucrativas, que son llamadas OSFL, que son organizaciones sin fines de lucro. Mario, ¿es lo mismo una organización sin fin de lucro y una ONG? En el ámbito guatemalteco, todo mundo cuando se refiere a una organización sin fines de lucro hace referencia a las ONGs. Sin embargo, te comparto, realmente no es así. Una ONG, que claro, sus siglas son organizaciones no gubernamentales, están reguladas por una ley específica. En el caso de las OSFL, que son siglas también que significan organizaciones sin fines de lucro, pues obviamente son todas y es posible o muy certeramente las ONGs entrarían dentro de esta categoría. ¿Me puedes citar ejemplos de qué tipo de entidad podría ser una y cuál es otra? Para poder también entender el concepto, porque yo te pregunto dónde están las instituciones como las iglesias, los movimientos juveniles, etcétera, o sea, por ahí. Sí, claro. Por ejemplo, en el caso de las ONG en específico, te comento, es indispensable o es por ley que dentro de su razón social, al final de su nombre, tengan incluida las siglas ONG. ¿Cómo no? Entonces, por ejemplo, hablamos de una fundación, la Fundación X, hay muchísimas en Guatemala, no llevan eso. Entonces ya nos estamos refiriendo a una OSFL, a una organización sin fines de lucro. ¿Ambas están inscritas ante SAT? Totalmente. Todas tienen sus regulaciones, tienen inscripción ante SAT, pero como te decía, las organizaciones no gubernamentales se regulan por una ley específica. ¿Cómo no? Licenciada Karina, hola y gracias por el tiempo y gracias por también acompañarnos en esta charla tan interesante. ¿Existen dentro del tema que estamos hablando reglas de oro que deben cumplirse? Sí, muchas gracias, Mario. Bueno, creo que es importante establecer las dos reglas de oro, ¿verdad? Para poder identificar a una organización sin fines de lucro. La principal es su finalidad no es generar ganancias en un beneficio particular, es decir, todos los recursos, las donaciones, los ingresos que perciben de alguna agencia donante
pues estos al final van a ser exclusivos para poder cumplir los objetivos de las asociaciones, ¿verdad? Otro punto muy importante es no existen distribuciones de utilidades, es decir, ningún director, el fundador o un miembro de la junta directiva puede percibir algún beneficio de estas utilidades. Si en dado caso estas utilidades se dan a algún miembro de la junta directiva, pues ya pierde su naturaleza, ¿verdad?, de la entidad. Fíjate, Marito, solo para comentarte sobre la importancia de esto, y creo que también compartimos un poco con el licenciado Walter al respecto, que esto no solo queda dentro de un documento, sino esto viene desde la idea de la fundación, ¿verdad? Desde la concepción exactamente. del concepto. Pero te digo, para darle realce a este tipo de organizaciones, te comento, en el país aproximadamente existen, no es un dato exacto, pero es un aproximado de 3.500 organizaciones en Guatemala. Y te puedes imaginar el flujo de fondos que genera este tipo de organizaciones, obviamente del extranjero, Claro, sí. y que han venido a suplir ciertas actividades, como por ejemplo salud, por ejemplo educación, vivienda, que constitucionalmente nosotros como guatemaltecos estamos amparados, o que deberíamos estar amparados con el gobierno. Por el Estado. Por el Estado, exactamente. Entonces, ha sido una situación un poco, también para el guatemalteco ha sido un poco marcado, porque en algún momento tienen un concepto un poco errado, sí. Y muchas veces es satanizado también la labor de muchas de estas entidades, ¿no? Exactamente, ese es el término. El asunto es que cuando no estás en ese mundo, cuando no conoces este tipo de trabajo que estas organizaciones realizan, pues obviamente te vas por eso. Pero el asunto de tener esa tendencia es porque en algún momento la figura ha sido utilizada también para ciertas, mal utilizada muchas para veces, ciertas ¿no? cosas Sí. que no son debidas. Sí. Y lo vimos mucho en el casos políticos. Y también lo vimos en algunas situaciones anteriores a un decreto de la Ley de Actualización Tributaria, el decreto 10/2012. ¿Por qué? Porque estas organizaciones también eran utilizadas por los empresarios, creando figuras no lucrativas para reducir impuestos. Evadir alguna cantidad de su Exacto. impuesto, ¿no? Sin embargo, cuando entró en vigencia el decreto 10/2012, que en ese momento se crearon techos. Entonces, con ese techo, pues obviamente ya el techo relacionado en el artículo correspondiente, que es un 5% de los ingresos brutos, y con un techo máximo de 500,000, ya no tenía mucho sentido. Sí. Ya no tenía mucho Perdió el sentido de lo que habían buscado, y que en su momento también pudo haber sido un foco de corrupción. Por supuesto. Y te digo, cuando fue la firma de la paz en el año 1996, sí, ¿verdad? Año 96, el flujo de fondos en Guatemala de las cooperaciones fue muchísimo, muchísimo. Incluso empezaron a surgir los famosos retornos al país de la gente que había sido, en algún momento se había ido del país por el conflicto armado interno. Los exiliados. Vino mucho fondo. Hoy en día el flujo de fondos ha ido mermando muchísimo. Esto tiene otros aspectos por los cuales ya se está dando, las guerras, por ejemplo, el financiamiento de todo ese tipo de situaciones, y que ha mermado los presupuestos para las organizaciones. Sí, es interesante. Buenos días a todos, gusto de compartir con ustedes. Creo que lo importante también acá es saber que una institución de este tipo nace de una necesidad concreta. Y más allá de eso, el deseo de querer hacer cambios en vivienda, en salud, en muchas áreas que tenemos acá en Guatemala, la necesidad, ¿verdad? Entonces, es interesante cómo nace este tipo de organizaciones. Claro, cumplido el proceso legal de inscripción, también debe inscribirse ante SAT, ¿verdad? Es una de las obligaciones fiscales de optar por uno de los dos. ¿Pagan impuestos, licenciado Walter? No es que paguen impuestos, pero sí hay una obligación formal, ¿verdad?, de inscribirse. Ya vamos a ir desarrollando
los diferentes impuestos, pero iniciamos con el impuesto sobre la renta. Debe estar registrado en alguna de las dos opciones, ¿verdad? Que es o el 5% o el 25%. Pero sí debemos de cumplir porque es parte del proceso, ¿verdad? A veces en este tipo de organizaciones hay una mala interpretación de que como es una institución de desarrollo, no paga impuestos. Y no es tan así, ¿verdad? Vamos a ir desarrollando el tema en esa parte. Entremos en materia en este aspecto y le voy a pedir a la licenciada Karina si nos ayuda para ir definiendo cómo es que se dan las obligaciones fiscales de estas OSFL. Bueno, cuando una organización sin fines de lucro está afiliada al régimen opcional simplificado, tiene algunas obligaciones que tiene que realizar, ¿verdad? Para empezar, pues el contribuyente tiene que presentar sus declaraciones mensualmente para que se hagan lo más ideal, ¿verdad? La segunda es cuando estamos en cuando presentamos una declaración jurada anual, que también va en base al régimen opcional simplificado. El segundo es cuando tenemos que presentar una declaración jurada, tenemos que presentar las declaraciones trimestrales, ¿verdad? Y llevar nuestros libros contablemente foliados. Me nace una duda en esta situación. Yo quiero inscribir una entidad no lucrativa. ¿Tengo que hacerlo a título personal? ¿O puede ser con un conglomerado de amigos que queremos hacer este tipo de entidad para servirle a Guatemala? Es interesante tu pregunta porque recordemos que la creación de una entidad es una figura legal en la que nosotros 4 podemos iniciar como una asociación, una fundación, claro, sin fines de lucro, ¿verdad? Pero yo a nivel personal sí es un poco complicado acoplarme a la legislación vigente. Perfecto, generalmente es un grupo. Es un grupo. Es un conglomerado de personas, interesante. Así es. Continuando con el tema de las obligaciones fiscales, te comento un poco. Las organizaciones sin fines de lucro hoy en día ya forman parte de la inscripción ante SAT como un contribuyente, ¿sí? Tienen un NIT. Tienen un NIT. Eso sí ha existido siempre, ¿verdad? Pero te comento porque anteriormente no era así. Anteriormente las organizaciones estaban inscritas ante SAT, pero no como un contribuyente. Esto significa que estas exenciones que puedan existir en los impuestos estaban plasmados en una resolución que SAT emitía, donde decía la organización X está exento del pago de impuestos sobre la renta, más no del impuesto del IVA. Bueno, ahí tenía las excepciones. Hoy en día, sí, el decreto 10/2012, que es la ley de actualización tributaria, hace referencia en específico a las organizaciones, los comités, las fundaciones, las asociaciones que están exentas de impuestos sobre la renta. Sin embargo, ya trataban los compañeros acá y decían, mire, como la organización es exenta, muchas veces se cree que yo, estando dentro de la organización, estoy exento, pero no es así. Yo soy empleado de la organización, Mario. Yo tengo empleado y me hacen retenciones. Sí, total. Sí. Entonces a eso me refería. Entonces, si bien es cierto, la organización está exenta de impuestos sobre la renta, tiene como principal función ser un agente pasivo del impuesto. Esto significa que tiene obligaciones de hacer retenciones. Sí o sí. Retenciones a los empleados y retenciones también a los proveedores de servicios. Qué bueno que lo tocaste porque lo iba a preguntar. Si yo soy un proveedor de servicio a la entidad, entonces no le presento factura para que me dé el pago. Esa era la pregunta, porque puede ser por ahí que la gente lo piensa. Es una ONG, es una organización sin fines de lucro, entonces no necesita factura. Totalmente errado el asunto, ¿verdad? Es al contrario. En ese sentido, todos los proveedores de servicios están obligados a emitirle una factura, porque recordemos que el Código Tributario hace referencia a que si una organización no
soporta adecuadamente sus operaciones con una factura, es sancionado con el 100% del impuesto que dejó de retener. Y entonces viene el tema de las facturas especiales. Una factura especial es un documento que emiten este tipo de organizaciones, algunas sí, algunas no, porque están inscritos en un régimen X, donde se hacen cargo de los impuestos que la otra persona o que el proveedor no está cubriendo. Pero también algo interesante de la factura especial es como si hablamos coloquialmente, es ponerle el dedo a la otra persona, porque abajo de la factura especial dice que se emite la factura especial porque el proveedor se negó a dar una factura. Entonces, la institución, la OSFL, en este sentido, queda exenta de las posibles contingencias fiscales cuando emite la factura porque está denunciando al proveedor. Pero el proveedor es el que queda en el ojo y en la mira, ¿verdad? Sí, y sucede lo mismo con el IVA. ¿Cómo funciona lo del IVA? Ese tipo de Quería llegar allá, ¿verdad? Exacto. Pero ¿cómo funciona lo del IVA? Este tipo de organizaciones puede tener una actividad lucrativa. Por ejemplo, puede vender tasas, pero esa es una actividad adicional al objetivo que fue creado. Sí, es extra, no es la actividad central. Exacto. Entonces, si va a vender tasas, está en la obligación de afiliarse a uno de los impuestos. Impuesto sobre la renta, el IVA. Tendría que pagar entonces el 12% de ese producto. Bueno, si compra-venta, porque puede ser que o él compre materia prima. Cuando lo compré al proveedor, tengo que aplicar el impuesto, pagar el impuesto. Y de igual manera cuando me lo compran, ¿no? Sí, pero eso entonces me lleva a que tengo que tener un centro de costo solo para esta actividad, que ya es una pequeña actividad lucrativa dentro de la figura que fue creada, ¿verdad? Entonces, estamos en la obligación de pagar el 12% de IVA, pagar el impuesto sobre la renta sobre esa venta, porque posteriormente yo te voy a vender esa tasa. Claro, sí, o calendarios. Cualquier tipo, N producto, ¿no? Exacto. Fíjate, Marito y compañeros, también es interesante, y tal vez a los amigos que nos puedan estar viendo, y posiblemente se confunden, pero estábamos hablando de que no pagaban y ahora estamos hablando de ventas. De que sí pagan. O sea, bueno, ¿y entonces en qué estamos? Y era no lucrativa y ahora estamos hablando, sí. Las tasas, ¿no? Fíjate que estas organizaciones filosóficamente se crean exactamente como decía acá el Walter, por naturaleza o por una necesidad o para ayuda de. Sin embargo, por las medidas que se han considerado o que han considerado los donantes o por los factores externos de presupuesto, han mermado los fondos y estas organizaciones se ven en la necesidad de crear programas autogestivos para poder seguir funcionando. Quiero hacer un ejemplo simpático y vamos a jugar a hacerlo para poder entendernos todos. Tenemos este grupo de amigos que ustedes ven aquí, queremos hacer una de estas entidades que puedan ayudar a las personas a cambiar de corazón cuando se los han roto, ¿sí? Pero para poder cambiar corazones cuando se han roto, luego nos inventamos la rifa del carro no sé qué, o el concierto no sé cuál, o la promoción no sé cuál. Por ahí es que camina la situación, ¿no? Totalmente. Así es. Primero la necesidad y después vinieron las situaciones extra. Totalmente. Entonces, son los programas autogestivos que ayudan a que se generen fondos para poder subsistir. Ahora, la contradicción está en que filosóficamente en el papel y la creación es no lucrativa. Entonces, como primer punto, cuando se hacen este tipo de actividades, hay que hacer un análisis filosófico. Si dentro del estatuto de la organización nos permite o no nos permite. Para SAT, para la administración tributaria, todas las actividades que están, y esa está regulada en el decreto 10/2012, las únicas actividades que están exentas de impuestos sobre la renta son las donaciones y las
Aporte. Aportes ordinarios y extraordinarios de socios. Todo lo demás, todo, aunque lo disfracemos, que ese es otro tema, que lo disfracemos con los conceptos X, Sí, porque se juega, ¿no? O sea, están afectos. Entonces, obviamente que en ese tipo de actividades, ahora sí, aterrizando, que ya son una ayuda para crear fondos institucionales, están afectos tanto al impuesto sobre la renta como al impuesto al valor agregado. ahora, Walter, retomamos. Y no vamos a vender tasas. Y no vamos a vender nada. ¿Cómo funciona el IVA? Ok, en este caso, tenemos la obligación de presentar como un deber formal la declaración sin movimiento. Mensualmente. Exacto, porque esto también es un error muy común que dicen, bueno, como no tengo venta, no lo presento. Pero empezamos a acumular una contingencia y si no la presentamos, incluso nos pueden bloquear el NIC. Y de tanto verlos y oírlos en televisión, también he aprendido sobre los libros de Los compras y libros. ventas. ¿Tiene que llevar libros de compras y ventas este tipo de organización? Sí, tiene que llevar libros de compras y ventas. Aunque no venda. Bueno, lo que pasa es que ahí tenemos dos variables, Ah. ¿verdad? Si vendo, tengo que tener. Si no vendo, no tengo que tener los libros, pero sí tengo que presentar mi declaración sin movimiento. Y estos libros también me llevan a los libros contables, porque a veces dicen, bueno, si somos una organización de desarrollo, no tengo la obligatoriedad de llevar los libros contables, pero sí es obligatorio. Fíjate que ahí, cabal, en esas dos variables, es también importante recalcar una cosa, y no me dejará mentir, que hoy, en la actualidad, este tipo de organizaciones, si no tienen ningún tipo de figura de autogestión, llamémosle así, no de negocio, porque obviamente cuando hablamos... del espíritu. Sí, pero, realmente ese sería una palabra más adecuada. Ellos pueden pedirle o solicitarle a SAT desafiliarse del régimen del IVA, porque obviamente tienen solo actividades no lucrativas. Y entonces cuando ellos le solicitan a SAT, hacen su actualización del RTU, no se afilian al IVA y por lo tanto desde ese momento cesan las obligaciones de llevar libros de contabilidad, los libros de compras y ventas y hacer declaraciones de IVA mensual. Ya solo se quedan con la parte del impuesto sobre la renta. sí. Bueno, sí, pero si pasara eso, Mario, en algún momento, si no estoy, por ejemplo, si estoy exento de impuestos sobre la renta, yo diría, o alguien diría, bueno, no tengo obligación de impuestos sobre la renta, entonces me olvido de SAT. Es muy común, ¿no? Sí. Claro, pero ahí entra ya lo correspondiente a la inscripción, al tipo de contribuyente al cual esté inscrito. Si soy un contribuyente inscrito en el régimen simplificado del 5%, tengo mis obligaciones. Y si soy un contribuyente inscrito sobre las utilidades, el 25%, tengo mis obligaciones. Y bajo esas tengo que estar claro, tienen que estar bien orientados en ese sentido de cuáles son y cumplir con sus obligaciones formales para para no tener algún tipo de sanción en el futuro, ¿verdad? Y normalmente las sanciones ante SAT, ante el ente fiscalizador, suceden muchas veces porque cometemos errores que son errores simples y que son errores de percepción, porque nadie puede decir que no conoce la ley. No puede, según la ley, no puede alegar que no conoce la ley. Entonces todos debiésemos conocer lo que nos toca e informarnos. Muchas veces no lo hacemos. Y hay errores de los más comunes. Entonces, Walter, para retomar un poquito esa parte, ¿cuáles son los libros de contabilidad que la ley establece? Bueno, tenemos que tener libros habilitados, diario, mayor, balance, inventarios. Esos son los libros obligatorios. Sí o sí. Sí o sí. Son 4. Son 4. Si no los tengo y te cayó SAT, son 5,000 quetzales de multa por no tenerlos. Se le ocurre volver a pasar la siguiente semana y no has actualizado, otros 5. Entonces, y si se le ocurre otra vez, te agarró de cliente y sí. vas por los 50,000 y no has logrado actualizar. Entonces la importancia de ese conocimiento de que tengo una obligación ante SAT,
voy a venderlos, ¿sí? Voy a venderlos en este momento y preguntarles, porque yo, A un buen precio. sí, yo no tengo los libros, por decirte, yo no tengo los libros, no sé cómo se hace, pero tengo una empresa pequeñita. Igual puede que le esté pasando a alguien que tiene una empresa muy grande. García Monroy cubre las empresas pequeñitas y las grandes. Sí, yo creo que aquí no hacemos distinción. Ah, vale. No hacemos distinción, pero dentro de nuestros servicios tenemos organizaciones sin fines de lucro, que es un tanto diferente de una contabilidad, la forma de contabilización con una empresa lucrativa. Es diferente. Tenemos la claridad de cuáles son las obligaciones dependiendo del régimen en el cual están inscritas las organizaciones y obviamente las empresas mercantiles, ¿verdad? Lo pregunto porque ya con el equipo de producción estamos pensando, y este otro equipo, el crear la organización que cuida el corazón roto, entonces va a ser García Monroy seguramente quien lleve los libros. Pero volviendo a los errores, Karina, los errores más comunes, hay de errores a errores y seguramente estos han pasado muchas facturas a la gente en Guatemala, ¿no? Sí, correcto. Bueno, uno de los errores que se puede cometer es que la organización no retiene el impuesto sobre la renta a los empleados que están en planilla, ¿verdad? Entonces recordemos que el límite anual o lo máximo serían los 48,000 quetzales anuales. Entonces esto sí es importante de que la organización lo retenga del ISR. Qué importante es este tipo de situaciones porque al final puede tener problema la organización y problema el empleado en este caso, ¿no? El colaborador. Sí, fíjate Marito, que ahí tal vez complementando lo que decía la licenciada Ana, es en la retención del impuesto sobre la renta sí vemos mucho inconveniente y es un común. Pero ahorita yo te puedo decir que de las que nosotros conocemos, que son muchísimas, en nuestro portal de servicios creo que tenemos ya un conteo de las organizaciones que hemos atendido durante estos 30 años de servicio. Como que todas ya entraron al aro de las retenciones de impuestos sobre la renta para empleados. Ya se concientizaron. Yo creo que esto es muy bueno. Donde todavía creo que hay ciertos errores por desconocimiento, por un sinfín de situaciones, es en las retenciones a los proveedores. Por X o Y nos llega una factura donde dice, porque ese también es el otro asunto, ¿verdad? Si yo soy un proveedor de servicios y estoy inscrito en un régimen del 25% de utilidad sobre utilidades, mis facturas van a tener inscritos sujeto a pagos trimestrales. Claro. Pero si la licenciada Karina está inscrito, por ejemplo, en un régimen del 5% y le prestó servicios a una organización, su factura va a decir sujeto a retención definitiva. Y también puede solicitar el otro aspecto, donde dice yo hago pago directos a SAT. Entonces ahí no retenés. Pero todas las facturas que dicen sujeto a retención definitiva, es claro y preciso que las organizaciones deben de considerar esas facturas para hacerle la retención correspondiente y hacer los pagos en el plazo que estipula la ley, que es un mes siguiente, son 15 días hábiles del mes siguiente en el cual se hizo la retención. Y también, algo muy importante, a veces, y nos ha ocurrido, que hacen la retención en el pago. Entonces yo digo, el cheque que tenía que salir para mi pago fue de 5,000 quetzales y me lo dieron por 4,800. Me descontaron el impuesto sobre la renta. Perfecto, yo estoy tranquilo. Pero cuando veo en mi agencia virtual no aparece la retención, o sea, la constancia de retención de impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque el contador sabe que hay que retenerle, pero no sabe cuál es el procedimiento. No sabe a dónde tiene que llevar esa otra parte del dinero, ¿no? Y no sabe cuál es el procedimiento para generar esa constancia de retención. Bueno, esto es bien importante, el que usted le preste atención en cualquiera de los casos. ¿Hay más errores, Walter, de los más comunes? Hay uno muy peculiar. En el caso de que este tipo de instituciones emita facturas especiales, que ya el Mario lo comentó. Resulta que cuando emitís la factura especial, estás en la obligación de entregar a SAT, ISR y el IVA retenido en esas facturas.
Bueno, pero ¿qué pasa? Recordemos que este tipo de entidades reciben fondos. Entonces, puedes tener 3 fuentes de financiamiento diferentes, ¿sí? Y tenés que pagar 100 quetzales de estos impuestos, de las facturas que emitiste. Pero entonces, a veces por desconocimiento dicen, bueno, son 100 quetzales de impuesto, que el financiador 1 pague 25, el financiador 2, 50, etc. Entonces resulta que el contador presenta 3 formularios diferentes, con diferentes pagos. Claro, que suman los 100, que está bien, pero no es la forma adecuada, porque entonces, ahorita con la cuestión electrónica, SAT dice, bueno, emitiste facturas especiales por 100, pero solo tengo un formulario de 25, ok, me debes 75. Ese es el cruce inmediato que te va a hacer. Mire. O sea, yo no lo sé, pero SAT ya lo sabe. Ya ¿no? lo sabe. Sí. Y resulta que tenés 3 formularios. No, yo ya pagué. Sí, pero lo hizo de una forma incorrecta, porque tuvo que haber hecho en un Es una solo forma formulario. común, pero no es correcta. Exacto. O sea, se ha naturalizado este tipo de situación y no debe ser por ahí. Entonces, ¿a qué te lleva esto? Bueno, viene una citación, hay que corregir, hay que llegar a un acuerdo, si es que SAT te permite. Si no, el primer requerimiento es, me debe 75, págueme los 75 y después solicita que se lo devolvamos. Eso no va a pasar. O sea, en ningún momento te van a devolver un impuesto. Entonces, el cuidado que se debe tener en este tipo de operaciones, ¿verdad? Sí. Karina, otro error común. Sí, creo que hay algunas organizaciones que tienen actividades afectas y exentas, ¿verdad? Creo que es muy importante llevar las operaciones separadas, ¿verdad? Porque obviamente nosotros tenemos que tener o poder identificar esa parte de cuál es lo afecto y cuál es lo exento. Y podemos contar qué es una cosa y qué es otra. Hoy con un ejemplo. En nuestra institución del corazón. Sí, al final creo que depende de las operaciones que ustedes, surge de ahí, ¿verdad? De las operaciones, de cuál es lo que va a lucrar y cuál es lo que no va. Perfecto. Hay que estar muy atentos a este tipo de situaciones y recuerde siempre que usted tenga dudas de esta naturaleza, el poder consultar a quienes conocen, a quienes saben y que le van a orientar para poder ordenar y separar todo este tipo de terminologías, porque son complejas, pero los expertos son los que al final de cuentas van a dar soluciones de fondo a las situaciones. Marito, hay dentro de todo lo que hablábamos también hay situaciones que tienen que ver con declaraciones juradas, ¿no? Y la declaración jurada es algo muy importante ante el Estado de Guatemala, pero ¿cómo funciona con estas organizaciones? Sí, el concepto, vamos, declaración, yo estoy diciendo, Lo que yo digo, jurada. jurado es con juramento, o es sea, legal, o sea, yo estoy diciendo, sí, que eso es ante la ley. exactamente lo que yo estoy haciendo. Pero uno de los errores que se han visto comúnmente es que cuando hacen este tipo de declaración, que todo mundo la debe de hacer al final del periodo, como cualquier empresa. Tenemos el periodo fiscal de enero a diciembre y la ley establece de que tenemos 3 meses posteriores para poder presentarla. Entonces, estamos hablando de que el máximo es el 31 de marzo del siguiente año para presentar la declaración del periodo anterior. ¿Sí? Bueno, sí. Ok, perfecto. Entonces, cuando decimos declaración jurada, imaginémonos este escenario. Declaración jurada y el error común es el formulario A0. ¿Ves? El formulario está compuesto de varias secciones. Una de las secciones dice tu balance general, es decir, donde están tus activos, tus pasivos, tus derechos y tus obligaciones, ¿sí? Y está compuesto también de los ingresos y de los gastos, es el otro estado financiero, el estado de resultados. Entonces, cuánto recibí, cuánto gasté. Pero vamos, entonces, presentas una declaración y todo cero. Entonces, no pasó nada durante el periodo y es una declaración jurada. ¿Qué pasó? No tuvo ingresos, no tuvo gastos, no tuvo cuentas bancarias, no tuvo activos fijos. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Entonces, este es un error muy, muy, muy común. Han ido evolucionando en este aspecto, pero todavía hay. Entonces, la declaración debe de contener su estado de resultados, es decir,
sus ingresos, sus gastos. Por supuesto que estos ingresos tienen que ver con rentas exentas, para que no les dé ningún tipo de impuesto. Y en el caso del balance general, todo lo que corresponda, ¿verdad? Cuentas bancarias, cuentas por cobrar, activos fijos y del lado de las obligaciones, las cuentas por pagar. Entonces debe estar debidamente llena y consultar, como decías, en el caso de los ingresos y los gastos, en qué casillas correspondientes van ese tipo de ingresos que corresponde a donaciones para que no les genere ningún impuesto. ¿Va a generar impuestos? Sí o sí, cuando tenemos actividades, que ya hablamos de eso, que es el corazón roto, de esas actividades otras que tenemos, que son lucrativas, ahí sí nos puede generar una ganancia, y sobre esa ganancia debemos de pagar el correspondiente impuesto sobre la renta. En este caso es del 25% sobre esa utilidad. Ya que está circulando sobre esto, hablamos en algún momento de las actividades afectas, que le hemos llamado, coloquialmente se le han llamado donaciones. Sí. Y exactamente son eso, y tienen algún tipo de obligación ante la SAT, o pueden ser fiscalizadas y estar errado el concepto. ¿Cómo Sí. funciona, Mario? Bueno, tenemos que estar también claros en que el Código Tributario es muy claro en esto, que para que una donación sea fiscalmente atendida como tal, debe de tener un recibo, ¿sí? Un recibo de donación. Y esos recibos de donación se emiten como que estuvieras emitiendo una factura electrónica desde la agencia virtual de cada organización. Ellos ingresan a su agencia virtual y por cada donación que reciben, emiten un recibo de donación. Ese es el comprobante de que esos fondos han sido una donación. Entonces, y como te mencionaba también, el decreto 10/2012, que es la ley de actualización tributaria, hace referencia a que en las exenciones, que esas donaciones están exentas. Si es para que sea exenta, tiene el recibo de donación, ahí estamos bien. Entonces tiene que incluirlas dentro de su declaración jurada como una renta exenta, no como una renta no afecta, es diferente. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Licenciada Karina, como hemos crecido tanto con nuestra organización del Corazón Roto, ¿qué tal si ahora damos créditos? ¿Es factible? Este es un error que muchas veces se comete. Queremos diversificar nuestros servicios, ¿no? Sí, recordemos que a la hora que la organización dé un crédito, genera intereses. Entonces es importante considerar de que al final pues eso no es de acuerdo a la naturaleza de una organización sin fines de lucro. Entonces ahí puede ser que en algún momento ustedes sean objetos de revisión ante SAT y sean ajustados, ¿verdad? Porque al final sale del giro como tal de sin fines de lucros. Sí, esto lo preguntaba porque ya en la organización venía un par de amigos de extranjeros que querían manejar la situación. Ellos fueron los que dieron la idea del crédito. Muchas veces las organizaciones contratan personal extranjero que de entrada no tienen permisos reales para poder laborar en Guatemala. ¿Y cómo le hacen con ellos para poder ir en línea con lo que busca SAT? Sí, creo que es importante considerar la parte de que si nosotros tenemos un empleado extranjero, ver si estos son afectos a alguna retención, ¿verdad? Porque como usted bien sabe, quizás no se hace la retención en su país, pero se hace acá porque el trabajo se hace acá, en campo. Muy bien. Con los nacionales, Walter, hay que tener mucho cuidado para que también ellos vayan en orden con SAT, ¿no? Sí, solo tal vez complementando un poquito lo que decía la licenciada Karina. Para efectos de impuestos sobre la renta, un extranjero, si permanece 90 días en el territorio, automáticamente está afecto, ¿verdad? Y si lo contratas, estás en la obligación de... Sí o sí. Sí, ¿verdad? Ahora, con los Para nacionales... eso sí son afectos. Sí, ¿no? Sí. para eso sí son afectos. Ahora, en el caso de los nacionales, pues igual, ¿verdad? Debemos de buscar la modalidad de contratación, porque aquí caemos en otro error muy común. Lo contratamos como relación de dependencia, pero muchas organizaciones a veces no tienen presupuesto para el pago de IX.
Y aquí nos metemos a otro problema, ¿verdad? Porque la obligatoriedad del patrono es pago de X. Y si no tengo, ¿qué hago? ¿Debiese ser contratado como servicio nada más, como facturando? Puede ser una modalidad, ¿verdad? Pero hay diversas situaciones. El tema laboral es bastante complicado. Pero a la final, o te pueden decir, bueno, no te pago X, pero te pago un seguro médico, seguro de vida. Pero lo que tenemos que tener claridad es que sí existe la obligatoriedad del patrón de pagar X, ¿verdad? Si contratas en relación de dependencia, pues también hay que considerar que al final de año puedes aprovechar de todos tus consumos, ¿verdad? Un crédito fiscal a través de una planilla que se genera desde tu agencia virtual. Pero también tenemos que tener ese conocimiento de cómo hacerlo, cuándo hacerlo y estar en las fechas exactas. Porque si me vas a presentar tu planilla de crédito por IVA en febrero, perdiste tu crédito fiscal. Claro. Entonces, la importancia de tener ese conocimiento, estar atento a las fechas, ¿no? Para no caer en incumplimiento. Y tener a alguien que pudiese hacer la capacitación al equipo humano para que estén claros de sus fechas y el calendario que rige para para SAT. Mario, muchas veces por desconocimiento dentro de las organizaciones no hacen las retenciones de las rentas de trabajo, ¿verdad? Sí, fíjate que tal vez ya lo habíamos comentado, como que ya estamos avanzando mucho en eso. Creo que una buena parte ya lo trabajan, ya tienen los conocimientos necesarios para realizarlo. Esto es bueno en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Lo que dejan un poquito, y creo que es importante, es que se olvidan de la famosa liquidación anual de retenciones. La liquidación anual de retenciones no es más que decirle a la administración tributaria: yo te hice una retención de 10 quetzales al mes, que al final del año suman 120, ¿sí? Entonces, cuando vas a cerrar ese ciclo, digamos, para pasar al siguiente, haces ese procedimiento de liquidación anual. Entonces, le retuve 120 y verifico mi proyección, y mi proyección dice que le debí de retener 120, y entonces me da 0. Pero hay algo también que tenemos que considerar. Alguien que gana X cantidad, pero le retuvieron 500 quetzales, estás hablando de, ¿qué? 6,000 quetzales al año, ¿sí? Entonces, el error que cometemos es que dejamos por un lado la planilla de crédito fiscal. Y el asunto es que esos 6,000 quetzales se pueden convertir en un ahorro para mí. ¿Por qué? Porque si yo presento mi planilla de crédito fiscal, estoy en la obligación de devolverle al empleado lo que le retuve durante los 12 meses. Y es lo que no hacemos. Nadie. ¿Usted sabía? Preguntamos, ¿usted sabía que le pueden devolver lo que le retuvieron durante el año? No sabía. ¿Y cómo? A través de su planilla de crédito fiscal. Y antes yo creo que hablamos de eso en un programa anterior, donde decíamos, antes le teníamos que pagar a un contador 300 quetzales, no sé, la cantidad que fuera en su momento, para que nos hiciera la planilla de crédito fiscal, y la estábamos haciendo un día antes en la noche, 12 de la noche, y todavía. Y mire, vos me contrataste para hacerlo, pero como yo no tuve el tiempo necesario, eran bolsas de facturas que me llevabas para que Terrible. yo estuviera. Terrible. Sí, hoy no. Hoy es automático, entonces es tan fácil. Desde la agencia virtual solo le das un clic y te aparecen todas las facturas, y eso ya lo traslada a la liquidación anual de retenciones, y automáticamente te hace el cálculo y dice cuánto tengo que devolver. Nunca lo hice, es retroactivo. No, señor. Fíjate, entonces tenemos que tener claro que también, así como, tenemos que pagar, existen bondades, existen cosas que podemos aprovechar dentro de la legislación, dentro del marco legal, para que esos impuestos puedan retornar a nosotros. Y esa es una parte. No me vuelve a pasar, estoy con los expertos. Licenciada Karina, cuando hablamos de IBE, ¿de qué hablamos exactamente? ¿Y todas las organizaciones tienen que estar inscritas en IBE?
Bueno, en la parte de las organizaciones sin fines de lucro, creo que es muy importante que a nivel nacional, creo que muchas organizaciones reciben el apoyo de fuentes del extranjero, ¿verdad? Entonces, creo que es importante ver la parte de que al final la IBE está para ir viendo esos movimientos que recibimos si son de buena fe, ¿verdad? Como recordemos, al final es ver si no está inmerso en un tema de lavado de dinero o terrorismo. ¿Qué significa IBE? Intendencia de Verificación Especial. Es exactamente para eso, ¿no? Sí, Evitar el lavado y corrupción. Y es que el decreto específico nombra a este tipo de organizaciones como PO, personas obligadas. Y entonces están, valga la redundancia, obligadas a cumplir con los lineamientos y los requisitos que indica. Pero este es un tema bastante amplio. Ese será otra reunión de trabajo. Licenciada Karina, había algo que se me había escapado y que quería preguntar. ¿Qué pasa con los trabajadores de nuestra organización y que van de viaje, que van a comisiones en las cuales reciben viáticos? ¿Y cómo se hace para poder facturar todo este tipo de situación? ¿Cómo se maneja esa plata? ¿Cómo se maneja la devolución de las liquidaciones? ¿Cómo funciona en una organización de esta naturaleza? Sí, una organización sin fines de lucros es importante de que en todo gasto que realice la organización al final debe de tener un documento de soporte, es decir, una factura que esté autorizada tributariamente, ¿verdad? Entonces todo eso debe ser soportado con una factura. Muy bien. En el caso de los bonos a los empleados, Mario. Creo que ahí hay muchas dudas, ciertos inconvenientes también. Tanto en los viáticos como el tema de bonos. Ayer precisamente estábamos en una reunión y platicábamos acerca de esto. Algunos están de acuerdo, algunos no. Pero en lo que sí tenemos que estar claros es en lo siguiente. La bonificación del decreto 7889, que fue modificada por el decreto 37-2001, que hace referencia a los 250 quetzales que un empleado debe de percibir, que es un bono de productividad establecido. Hace referencia a esto. Sin embargo, muchas, y aquí no solo estamos hablando de las OSFL, sino también de empresas, por el tema de seguridad social, dicen, su salario van a ser 8,000 quetzales, pero vamos a reportarle al Seguro Social el mínimo, que son 4,002 punto algo, ¿no? Y la otra parte es una bonificación. Entonces, decían, ¿es legal o es ilegal? Ok. El decreto 37-2001 hace referencia a que el mínimo de la bonificación son 250. Entonces los expertos legales encontraron ese vacío en el decreto correspondiente y dijeron, la ley establece que es el mínimo, pero no establece cuál es el techo. Claro. ¿Cuál es el techo? Entonces llevaron este tema a la Corte de Constitucionalidad y la Corte emitió una resolución al respecto y dijo, tienen razón, ¿sí? El techo no está medido, pero el mínimo sí. Entonces es completamente legal. Ahora, el tema acá es que el texto de la ley especifica que este es un bono por alguna actividad realizada y que conlleva productividad. O sea, está condicionado, ¿verdad? Entonces, fácilmente nosotros decimos, bueno, 4,000 quetzales reportados al Seguro Social y 4,000 de bono. Pero ¿esos 4,000 realmente está ligado a la productividad del empleado? No. Claro. Es el sueldo acordado, ¿no? Ahí viene el tema. Claro, sí. Ahí viene el tema. Entonces, por ahí entra el Seguro Social y dicen, señores, estoy de acuerdo con la Corte de Constitucionalidad, que no existe un techo, pero recuerden que el texto de la ley dice que es un bono de productividad. Yo tuve que haber trabajado fines de semana, de noche, no de sé, madrugada. o es una empresa que se dedica a la industria, que se dedica, a producir X, y entonces le dieron ese bono porque
sus metas fueron cumplidas y rebasadas. Entonces viene el tema, ¿verdad? Es un tema legal muy confuso, pero que creo que debe de quedar muy claro que esa bonificación tiene una medición y es la productividad. Entonces no nos debemos confundir y tenemos que estar claro que esas bonificaciones pueden tener o tienen un riesgo de ser sancionadas por el Seguro Social y por supuesto esto trae consecuencias. Mario, muchas gracias, licenciada Karina y licenciado Walter. Ha sido un honor, como siempre, el poder saludarles, el poder verles y por la clase magistral que hoy hemos recibido. Esto es un llamado de atención de la buena, atención con cariño a las entidades no lucrativas que en nuestra Guatemala funcionan y las que están por empezar funcionamiento. Aquí tienen la mejor opción para que les puedan guiar, para que les puedan acompañar y que les puedan fortalecer. Agradecemos el espacio, agradecemos al equipo de García Monroy por estar hoy con nosotros, por darnos la apertura de poder conocer, aprender y pues crecer en este tipo de situaciones. Así que nos encontramos en otra ocasión. Gracias.